Buenas, vamos a hablar de lo que fue este gran triunfo de Lanús en la Fortaleza por el partido de ida de la Recopa Sudamericana ante nada más y nada menos que el Flamengo, con un gran gol de Rodrigo Castillo, termina imponiéndose en condición de local, cortando con ese mensaje de los millones y millones del Flamengo le van a dar un nuevo título internacional. El equipo de Pellegrini se impuso en casa y llega con un resultado favorable al partido de vuelta en el Maracaná de la semana que viene. Y antes de continuar, recuerden dejar su like, suscribirse y compartir el video. Síganme en las redes sociales y tienen la caja de comentarios para poner lo que quieran. Vamos a arrancar hablando de la postura de Lanús porque creo yo que termina dándole esta victoria, termina dándole merecimiento al triunfo en condición de local, porque en casi todo el partido, en muchos minutos, por no decir todos, terminó imponiendo las condiciones y marcando cómo se iba a terminar jugando este partido. A pesar de que en el rival estaba De Arrascaeta, estaba Everton Cebollini, estaba Araujo, estaba Carrascal, estaba Pulgar, estaba Paquetá, estaba Alexandro, estaban todas las figuras del equipo brasileño. Igualmente Lanús fue quien jugó el partido como quería, que era con una postura un poco conservadora, un poco retraída, sin presionar alto, cediéndole la iniciativa al rival, pero parándose en 3/4 de campo. ¿Para qué? Para neutralizar el fútbol fluido que pueda llegar a tener el rival con toda esa jerarquía y ese fútbol brasileño que tanto los caracteriza. Líneas bien cerradas, posicionamientos inteligentes para saber cuándo desplazarse y cuándo no, hacia qué lugar moverse y hacia qué lado no. Y de esta forma, con el pasar de los minutos, empezó a marcarle al Flamengo cómo se iba a jugar el partido. Muy importante las recuperaciones, muy buen trabajo de los mediocampistas y también de los delanteros, los extremos, para dar una mano en el retroceso, ayudar con esta tarea de recuperación, de cerrarle los caminos y luego contragolpear, luego salir rápido, luego lastimar a este Flamengo que no retrocede de la misma forma en la que avanza. Y a partir de ahí, Lanús empezó a generar alguna que otra situación de peligro. Tampoco fue mucho lo que se generó, sobre todo en el primer tiempo, pero Lanús sabía cómo tenía que jugarlo ante un Flamengo que estaba perdido, que nuevamente, y como lo ha hecho en partidos anteriores en Argentina, sobre todo en la última Copa Libertadores, cuando enfrentó a Estudiantes, cuando enfrentó a Racing, no pudo aprovechar toda esa individualidad, toda esa jerarquía que tiene, porque creo yo que no llegaron a demostrar toda su capacidad y se vieron totalmente tapados por un rendimiento colectivo de su rival que de a poquito los iba acorralando, los presionaba, los hacía jugar incómodos, los estorbaba y los obligaba a arriesgar pases, a tirar la pelota quizás larga, a no hacer su fútbol de la mejor manera. Lanús llegó al gol con Castillo, se anuló en el primer tiempo por un offside bastante claro, pero ya Lanús de a poquito le estaba marcando la cancha a su rival que no encontraba la forma de profundizar, de avanzar en el terreno. Mucho movimiento lateral, tratando de encontrar el espacio, que de izquierda hacia derecha, que de derecha hacia izquierda, que los laterales subían, que los laterales bajaban, que bajaba Paquetá, que bajaba De Arrascaeta, que bajaba Carrascal, y ninguno podía hacerse de la pelota, ninguno podía recibir un pase entre líneas, y esto se debe al gran trabajo de Lanús, que estudió muy bien el partido, que tuvo un plan y lo llevó a cabo de una gran manera. Sin embargo, nos estaban faltando las emociones, nos fuimos al entretiempo sin goles, con una situación clara por parte del equipo visitante, un remate de Arrascaeta, si no me equivoco, que termina atajando muy bien Lozada, fue centrado con mucha potencia, pero el ex arquero de Belgrano lo hizo muy bien para evitar que llegue el gol de la visita, que ahí te podía trastocar un poco el plan inicial, ahí quizás con un resultado adverso ibas a tener que arriesgar, ibas a tener que tomar otra postura que le convenga al rival, porque con espacios, con un rival desesperado, Flamengo te puede lastimar muchísimo. Pero sin embargo, nos fuimos al entretiempo sin goles, con un Lanús que entendía cómo tenía que jugarlo y lo estaba haciendo bastante mejor, y con un Flamengo que parecía desconcertado, que nuevamente sale de Brasil y se encuentra con un rival que lo neutraliza, que lo bloquea y que lo obliga a hacer cosas que no está acostumbrado, como arriesgar pases, como tratar de jugar en largo, con un equipo que hoy no estaba diseñado en la previa para eso. ¿Por qué? Porque Pedro estaba en el banco, porque Samuel Lino estaba en el banco y porque dispuso de cinco o seis
jugadores de buen pie, mediocampistas ofensivos, ya en la mitad de la cancha con Paquetá y Pulgar, te da un doble 5 de mucho juego. Si por delante le agregás a Araujo, que quizás es el más vertical de todos ellos, con Arrascaeta, con Everton Cebolinha, con Carrascal, te da una idea de que el equipo va a tratar bien la pelota. El tema es que no había delanteros y se notó, porque prácticamente no le generó peligro a Lanús. Arranca el segundo tiempo y se notó otro ímpetu por parte del equipo brasileño que encontró esa fluidez que no había tenido en el primer tiempo. No sé si por carencias de Lanús, que arrancó dormido en la etapa complementaria, o por virtud de los jugadores del Flamengo que movían la pelota con otra intensidad. Ya la movían con otra velocidad, ya encontraban espacios que antes no tenían. Carrascal apareció con más frecuencia, apareció más Everton, apareció más Luis Araujo, apareció más Paquetá. Todavía faltaba un poco de Arrascaeta, pero ya no se veía ese primer tiempo tan controlado por parte del Granate, que movía el equipo dependiendo por donde quería atacar Flamengo. Ahora las intenciones las tenía el equipo visitante, la pelota la movía el equipo visitante y el que se tenía que cuidar más era el equipo local. Hace cambios Felipe Luis, a la cancha Pedro, a la cancha también Samuel Lino, y acá se intensificó, se profundizó este mejor momento del Flamengo, que ya tenía una referencia en el ataque, que ya tenía en la izquierda un jugador más vertical, un jugador más de mano a mano, esa gambeta que le podía dar en el costado izquierdo que Everton no se la estaba dando con tanta frecuencia, pero igualmente Lanús con el pasar de los minutos se empezó a acomodar. Ingresó Sepúlveda, que le dio mejor ataque por el costado derecho. Entró Dylan Aquino, que por izquierda hizo más que un Ramiro Carrera, que hoy para mí no tuvo un buen partido. Llegó un gol que le anularon a Castillo nuevamente por offside. Parecía que hoy iba a tener el arco totalmente bloqueado, el centro delantero, que llegó con lo justo a este partido, que estoy realmente sorprendido con lo bien que estuvo físicamente, a pesar de un desgarro, de una lesión, que no sabían si iba a estar presente en este encuentro o no. Lo puso, el entrenador le dio su confianza, hizo 3 goles, 2 se lo anularon, el último terminó ingresando para darle el triunfo a Lanús. Pero ese Flamengo, que ya empezaba nuevamente a caer en ese juego de Lanús sucio, de poca fluidez, de mucho corte, cayó nuevamente. Y es ese momento donde Lanús aprovechó, donde empezó a tener situaciones, donde lo empezó a complicar a Agustín Rossi, que apareció en el partido. Un primer tiempo donde no tuvo muchas intervenciones, se vio opacado por un complemento donde se necesitaba del arquero argentino para evitar los goles del equipo local. Finalmente termina llegando el gol de Lanús, luego de algunas situaciones claras, gran recuperación de Cardoso, apertura para Marsicha en el costado izquierdo, un centro espectacular para Castillo, que ahora sí, la tercera fue la vencida, cabezazo y adentro. Lanús se puso en ventaja de manera, creo yo, merecida, porque en el trámite era quien había hecho más méritos o quien había controlado más el partido, quien estaba imponiendo las condiciones. Estaba faltando esa última puntada, esa última estocada para vencer a Agustín Rossi y adelantarse en el marcador. Y finalmente llegó, y a partir de ahí se dio otro partido, porque ya el desesperado era el Flamengo, el equipo visitante que iba a ir en búsqueda del empate, que hacía más cambios, que metía De la Cruz, que se cansó de meter jerarquía. La verdad que los nombres que metió el Flamengo son espectaculares, pero en la cancha no supieron demostrarlo. No se vio esa jerarquía individual, no se vio esa gran técnica, esos millones que invirtieron en el mercado de pases, y el equipo argentino termina ganando. Tuvo situaciones para estirarlo, el marcador, tuvo aproximaciones para convertir un segundo gol. No fue efectivo, no sufrió tampoco en defensa, porque Lozada tampoco es que tuvo muchas intervenciones, más allá que en el final tuvo que salir a despejar con los puños, un cabezazo de la Cruz, que después termina sacando Ortiz desde el fondo, pero la verdad, Izquierdos desde el fondo, pero la verdad es que no pasó mucho sobresalto en Lanús. Es una victoria muy merecida, muy importante, y que lo encamina para lo que va a ser el partido de vuelta la semana que viene. Eso sí, el Flamengo es una cosa de visitante y es otra cosa de local. Después de definir series en condición de visitante en la Copa Libertadores, creo yo que ahora va a aprovechar esta oportunidad de definirlas de local, porque ya tiene un resultado adverso puesto, porque ahora va a ser Lanús quien tenga que hacer un gran trabajo nuevamente. Va a estar obligado a, me imagino yo, repetir esta fórmula. Lo había hecho igual muy bien el año pasado contra el Fluminense.
Lanús de controlar el partido y proponer un juego de contragolpe. Creo que va a darse exactamente lo mismo la semana que viene en el Maracaná, pero veremos, porque el Flamengo, como dije, no es lo mismo de visitante que cuando juega en el Maracaná, que cuando juega con su gente. Hoy había muy pocos hinchas del Flamengo en las tribunas y con esta necesidad de ir en busca de la victoria, quizás con un Pedro desde el arranque, con otros intérpretes que puedan darle algo distinto, porque la verdad, lo de Everton en el primer tiempo fue un poquito bueno, en el segundo tiempo se apagó, Carrascal tuvo algunas apariciones intermitentes, de Arrascaeta en el segundo tiempo no jugó mucho, quizás en otro contexto te pueden complicar mucho más, pero esta victoria es más que importante para el Granate, que se va al fin de semana con una sonrisa pensando en lo que va a ser el partido de vuelta. Hay muchos jugadores destacados, la verdad. Me puedo quedar con Cardoso. Me gustó también el partido de Izquierdos, de la defensa en general. Creo que hizo un buen trabajo. Del lado del Flamengo puedo destacar un poco de Carrascal, quizás. No fue tan bueno el partido del Flamengo, sobre todo por este desconcierto de que le hayan cedido la iniciativa con tanta tranquilidad, pero que después no le hayan permitido construir fútbol. Terminó haciendo que no se destaque ninguno. Y por supuesto me voy a quedar con la figura del partido, que creo que acá vamos a estar todos de acuerdo, que fue Rodrigo Castillo, el gol de la victoria y termina siendo el hombre de la noche. Hasta acá el video, espero les haya gustado. Si fue así, recuerden dejar su like, suscribirse y compartirlo. Seguirme en las redes sociales y tienen la caja de comentarios para poner lo que quieran. Ahora sí, ya la pega, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.